Y en Cuba, en las últimas semanas se han venido registrando diversas protestas contra el régimen. La más significativa fue la organizada por el Movimiento San Isidro. Sus activistas estuvieron 30 días en huelga de hambre hasta que el régimen disolvió la protesta. Pero, ¿qué demanda la Cuba de hoy, de cada uno? ¿Qué demanda la Cuba de hoy, del mundo, de la comunidad internacional? Son algunas de las interrogantes que se plantea en su artículo de opinión José Daniel Ferrer, activista y expreso de conciencia. Un artículo que ha titulado "Es la hora de iniciar la transición a la democracia en Cuba". José Daniel Ferrer es nuestro invitado en la tarde de hoy. Señor Ferrer, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a usted por invitarme al programa, Idania. Un fuerte y fraterno abrazo y saludos a los televidentes. Muchísimas gracias, igual para usted. Señor Ferrer, ¿está Cuba preparada para esa transición que usted menciona? La está reclamando. Cuba está reclamando a gritos esa transición pacífica a la democracia. Y en los 7 días, es decir, una semana transcurrido desde que se publicó ese artículo de opinión, al momento en que estamos ahora conversando, el grito de que Cuba debe democratizarse es aún mayor. Lo estamos viendo hoy mismo con un documento firmado por 160 académicos de dentro y fuera de Cuba, cubanos todos, que le exigen a las autoridades del régimen castrocomunista un diálogo serio y constructivo con la sociedad civil. El régimen se empecina en reprimir, en detener, perseguir a las fuerzas prodemocráticas en Cuba, pero el pueblo cada vez exige más y más diálogo, libertades, espacios y democratización de la isla. Claro, usted plantea la necesidad de un diálogo, pero para dialogar se necesitan varios actores. En Cuba hay muchos miembros de la sociedad civil dispuestos a dialogar, pero los actores principales, los que tienen el poder, los que están a la cabeza del régimen que oprime a los cubanos, creo que no tienen ninguna disposición de diálogo. De momento no la tienen, no la han tenido en las últimas décadas y lo demuestran con sus acciones represivas, con los encarcelamientos por motivos políticos, con las calumnias y difamaciones contra todo el que alza su voz para pedir respeto a los derechos humanos, y lo estamos viendo al día de hoy incluso con acciones, medidas contra periodistas oficialistas que por disentir el régimen les está bloqueando o les está incluso cerrando contratos, expulsando, como acaban de hacer con un crítico de arte que trabajaba para el diario oficialista Juventud Rebelde. Pero es precisamente ahí donde entra en juego las demandas, donde entran en juego las demandas del pueblo y las crecientes protestas. Todavía sabemos que las protestas que se vienen dando son pequeñas en comparación con las presiones que se necesitan para que el régimen tenga que aceptar el diálogo. Pero estamos completamente seguros que en la medida en que el régimen se niega a respetar derechos y libertades fundamentales del pueblo cubano, en la medida en que se niegan a profundizar en las reformas económicas que demanda la nación, que sufre una profunda crisis que se agrava de día en día, y en la medida en que haga oídos sordos el régimen a las demandas de artistas, de académicos y del pueblo en general, pues se van a dar cada vez más protestas, se van a dar cada vez mayores manifestaciones, y entonces el régimen va a tener que entender que tiene que haber diálogo, porque lo demás sería una salida bastante, diríamos, convulsa, bastante peligrosa, y esa no le conviene a nadie, como precisamente expreso en ese artículo de opinión. ¿Usted cree, señor Ferrer, que hay signos en la sociedad cubana que hablan de otra realidad y demandan del régimen otra actitud? Todos los días los vemos en nuestros barrios, los vemos en las colas o filas que se hacen diariamente en todos los pueblos y ciudades del país para que las familias puedan tratar, porque no siempre lo consiguen,
de conseguir algunos alimentos para llevar a la mesa. Los vemos en los centros de trabajo, los vemos en los centros estudiantiles, los vemos en las redes sociales, donde cada día son más los cubanos que expresan su sincera opinión. Y los vemos en constantes manifestaciones que se dan, muchas de ellas espontáneamente, en muchas partes de la nación, precisamente criticando las arbitrarias decisiones del régimen, criticando las medidas que obstaculizan la vida de la población y criticando las acciones represivas que toma el régimen castrocomunista contra todos aquellos que de una u otra manera alzan sus voces pidiendo espacios y cambios hacia la democracia. Ahora, si estos signos existen y el régimen no los ve, usted habla de una salida peligrosa para todos. ¿Un estallido social? ¿Qué le hace pensar que los cubanos puedan llegar a ese punto de saturación que se produzca un estallido social después de tantos años? El hambre, sobre todo el hambre. Hay una combinación del hambre y la miseria que está sufriendo la población con el mayor nivel de información que tiene en estos momentos el pueblo de Cuba en comparación con otras décadas anteriores. Ahora, al sufrir la población una crisis tan profunda y que no se avisora salida por ningún lado, porque todas las políticas que pone en práctica el régimen, en vez de aliviar la situación que vive el pueblo, lo que hacen es agravarla. Y con ese nivel mayor de información, pues se van dando las condiciones para que el estallido social termine dándose si el régimen no comprende que hay que sentarse con los diferentes actores de la sociedad civil independiente y buscarle una solución civilizada a los tantos problemas que precisamente el régimen de partido único nos ha creado durante años, durante décadas. ¿Y qué demanda? Para hacer la pregunta que usted hace en el artículo, ¿qué demanda Cuba de la comunidad internacional, por ejemplo? Sí, de Latinoamérica mayor coherencia. De la misma manera en que la mayoría de los actores en el continente comprenden que en Venezuela hay un régimen dictatorial que viola los derechos y libertades fundamentales de los venezolanos, deben comprender que lo mismo pasa en Cuba y hace mucho más tiempo. Y también deben de comprender que el mal que hoy sufre y vive Venezuela en gran medida es responsabilidad de la dirección del Partido Comunista en Cuba, que es quien ha estado llevando por todo el continente esa nefasta política, ese nefasto modelo o sistema. Cuba exige mayor coherencia de nuestros vecinos y hermanos latinoamericanos, de los Estados Unidos, que no cambien las políticas de sanciones que la administración saliente viene imponiendo al régimen castrocomunista, que la mantengan y que la incrementen en la medida en que el régimen el régimen se niegue a dar pasos positivos. Políticas de sanciones contra el régimen y mayor solidaridad para con el pueblo y la sociedad civil, para con el pueblo y los demócratas cubanos. De la Unión Europea esperamos también un mayor compromiso, y ya que en los últimos meses han comprendido que es un error llamarle al régimen cubano democracia de partido único, porque eso sería igual a decir que en Italia con Benito Mussolini hubo una democracia de partido único, o en la Unión Soviética con Stalin había democracia de partido único. De la misma manera que eso van comprendiendo, de esa misma manera deben ser más solidarios con el pueblo, más críticos con el régimen y revisar su acuerdo de diálogo político con el régimen de La Habana, porque está favoreciendo al régimen y está yendo en contra de los demócratas cubanos, que somos en realidad los verdaderos amigos y socios de la Unión Europea y de toda nación, de todo gobierno, de toda sociedad donde se respetan los derechos humanos y se defienda la democracia. Clarísimo en relación a la comunidad internacional, pero esa es la comunidad internacional que está fuera de Cuba. Ahora, para llegar, digamos, a requerir o a que ese apoyo pueda tener significado, lo que se requiere es acción dentro de Cuba. ¿Qué necesita Cuba de los propios cubanos? Y le pido una respuesta no tan larga.
Sí, cómo no, sin duda, para que la comunidad internacional nos preste esa solidaridad que estamos demandando, que tanto necesitamos y que esperamos, sin duda debemos ser los cubanos quienes demos los primeros pasos, y ya es hora de que estemos llenando las calles de Cuba de manera no violenta, exigiendo nuestros derechos y libertades fundamentales hoy pisoteados, conculcados por el régimen castrocomunista. José Daniel Ferrer, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, muchísimas gracias por estar con nosotros la tarde de hoy. A ustedes. Buena tarde.